Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética del programa regional de bioética de la OPS, que hace parte de la unidad de ciencia y conocimiento del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Es un gusto darles la bienvenida hoy a la segunda sesión de nuestro entrenamiento sobre sobre convenios de transferencia de materiales y datos. Y voy a compartir muy brevemente am, unos slides. Y mientras tanto, quiero hacerles saber que tenemos traducción am, al y de el inglés. Por favor, si requieren traducción, vayan al signo del globo en la parte de abajo de su pantalla y marquen el idioma en el que desean escuchar la sesión. We're having simultaneous translation for this session. Please, if you want to Si benefit. desean escuchar la interpretación para esta sesión, por favor, pasen al fondo de la pantalla y hagan clic sobre el globo terráqueo y escojan el idioma en el cual quieren escuchar la interpretación. En español, por ejemplo. Vuelvo al español. Esta es la segunda sesión de 4 sobre los temas de los convenios de transferencia de muestras y datos. En esta sesión abordaremos los convenios en la práctica y las sesiones del 24 y el 31 abordarán aspectos específicos de los roles, responsabilidades, desafíos y también de las regulaciones que en la mayoría de nuestra región son aún una tarea pendiente. Quiero recordarles que estamos haciendo esta sesión porque como parte de las recomendaciones de la publicación de la OPS, Catalizar la investigación ética en emergencias, orientación ética, lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y agenda pendiente, identificamos que este era uno de los temas en que hacía falta mayor entrenamiento a nivel regional. Quiero compartirles, para los que no tuvieran acceso ya, la página web del Programa Regional de Bioética y también tienen ahí el código QR de la página web de la publicación Catalizar la investigación ética en emergencias. Si ustedes, porque digamos, además de la publicación general, tenemos un resumen ejecutivo, tenemos orientaciones específicas para los comités de ética y para las autoridades sanitarias, así como una colección de diapositivas que ustedes pueden bajar y usar si quisieran presentar esta publicación. Finalmente, antes de presentar a nuestra experta del día de hoy, les quiero recordar que las sesiones están siendo grabadas y que pueden recibir la grabación de la sesión si se suscriben a nuestra lista Investigación Ética y pueden hacerlo por la página web del Programa Regional de Bioética de la OPS. Además, compartiremos el enlace directo para que se suscriban por medio del chat. Ahora bien, sin más preámbulos, quiero presentar a la doctora Anna Solovey. And I'm gonna switch to English now. Apologies. Voy a cambiar al inglés y me disculpo con los traductores. La doctora Ana Solivier es directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano en el Instituto Nacional de Salud, donde lleva 12 años. Es la asesora principal al instituto sobre todos los temas que tienen que ver con la transferencia de tecnología, propiedad intelectual, patentes, licencias y también se relaciona con la industria, la academia, para establecer
investigaciones, colaboración en las investigaciones y negociar diferentes acuerdos. Ella es la que asesora a los científicos y negocia las licencias para tecnología que es desarrollada por el Instituto Nacional de Salud, que es uno de los varios institutos del Instituto Nacional de Salud. Quisiera añadir que la doctora Solovey está basada en los Estados Unidos y ella va a usar terminología norteamericana para lo que nosotros llamamos el Comité de Ética de la Investigación. En las diapositivas van a ver las siglas IRB, Institutional Review Board, para que sepan que cada vez que ven estas siglas IRB, es lo que nosotros en nuestra región nos referimos a los comités de ética de la investigación. Quisiera darle la bienvenida a la doctora Solovey y voy a comenzar a compartir las diapositivas de la doctora para que comience. Muchas gracias, Carla. ¿Me escuchan bien? Por favor, déjenme saber si me escuchan. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado hoy, sobre todo a Carla y Sara. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Espero que les sea útil. Habrá mucho tiempo para que puedan hacer preguntas más tarde. Como dijo Carla, me llamo Ana Solovey, trabajo en el Instituto Nacional de la Salud, uno de los 27 institutos o centros en el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. Aquí van a ver mi diapositiva. Y siempre que comenzar con una exención de responsabilidad, tengo que decir que esta es una presentación para propósitos educativos exclusivamente. Ninguna declaración debe ser tomada como una posición oficial del gobierno, no es asesoramiento legal y esta presentación no ha sido aprobada por ninguna de las agencias. Próxima diapositiva. Bueno, quisiera comenzar explicando, quizás ustedes ya sepan esto, exactamente lo que es la transferencia de tecnología, porque estoy en esta oficina de transferencia de tecnología y esta frase se usa con mucha frecuencia. Así que la transferencia de tecnología es el movimiento de información o datos o materiales o tecnologías de los laboratorios de investigación aquí en la NIH a una empresa comercial o a un grupo académico. Y hacemos esto para apoyar y apoyar más investigación y el desarrollo de nuevos productos. Estos términos se utilizan al nivel académico también. La mayoría de las universidades de investigación tienen una oficina de este tipo, pero les dan otros nombres. A veces se llama alianza estratégica industrial o licencia, patente, contratos. Todo eso puede ser parte de la oficina de transferencia de tecnología en las universidades públicas o privadas. Próxima diapositiva. En la NIH, la transferencia de tecnología es bastante amplia, porque tenemos 27 institutos o centros. Por eso es que los llamamos institutos nacionales, plural, aunque la mayoría de la gente dice instituto singular, pero somos 27. Y por la transferencia, debido al hecho que somos tan grandes, está regada por todas partes, pero sí tenemos una oficina central de transferencia de tecnología. Tienen un papel bastante limitado, supervisan la distribución de las regalías de las licencias o aplican y monitorean los acuerdos de licencia, o la comercialización de tecnologías. Aquí he puesto el sitio web para que puedan ver lo que hacen. También tenemos 9 oficinas de transferencia de tecnología en los institutos y centros que les referimos como ICS. El mío es el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, así que nuestros clientes solamente son científicos en genoma, pero algunos otros institutos ofrecen servicios para su propio instituto y otros. Nosotros trabajamos con investigadores, identificamos las tecnologías que son patentables, trabajamos con bufetes de abogados para tramitar patentes, negociamos acuerdos de material o de
datos, pero tenemos otro tipo de acuerdos también, los voy a mencionar más tarde. Comercializamos las tecnologías, ofrecemos asesoramiento o donaciones, o manejamos los fondos donados de manera condicional y también negociamos los acuerdos de cooperación e investigación y desarrollo. Es- Esto para darles una idea de lo que hacemos en nuestra oficina. Próxima diapositiva, por favor. Aquí, sin entrar en mucho detalle, porque hay mucho lenguaje legal aquí, pero para que entiendan de dónde vino la transferencia de tecnología, por qué existe la transferencia de tecnología al nivel gubernamental y se basa en una ley muy conocida que se llama la ley Bayh-Dole. Tiene muchos números, la ley pública 96-517. Porque antes de eso, todas las invenciones les pertenecían al gobierno. Si le dábamos fondos a una universidad, el gobierno era dueño, pero no teníamos los recursos para tramitar las patentes, etcétera. Así que bajo esta nueva ley, las universidades, que son los beneficiarios de las donaciones de NIH, pueden ser los dueños, administrar y beneficiarse financieramente de las invenciones que han sido financiadas por fondos federales, aunque el gobierno retiene el permiso de investigación y hay obligaciones de reportar. Hay otra organización, AUTM, que que es los administradores de tecnología universitaria. Ese sitio web ahí, www.utm, también les muestran cuáles son los recursos que tienen las universidades para transferencia de tecnología. Aquí, la primera parte de la ley tenía que ver con los beneficiarios, pero ahora esto se aplica también a los laboratorios federales. Yo trabajo en la NIH, pero hay muchas agencias del gobierno americano que tienen sus propios laboratorios. La NIH, la FDA, la CDC, la Administración de Veteranos, el Departamento de Agricultura, de Energía, Defensa. Cada uno de estos tiene su propio laboratorio. NASA también, la Fundación Nacional de Ciencias, pero todos somos parte de este consorcio federal de laboratorios. Y esto nos permite entrar en acuerdos muy específicos de colaboración y de investigación. Podemos otorgar licencias a invenciones desarrolladas por laboratorios federales. Nos permite que los inventores puedan compartir en las regalías. O sea, estas leyes son muy importantes y determinan cómo operamos y qué es lo que hacemos. Pero les quería dar un poco de información sobre la FLC, los laboratorios federales. Aquí es una definición muy específica de la transferencia de tecnología gubernamental. Es el proceso a través del cual la transferencia de tecnología es el proceso por el cual los conocimientos, instalaciones o capacidades existentes desarrolladas con fondos federales de investigación y desarrollo se utilizan para satisfacer las necesidades públicas y privadas. Para nosotros, la generación de ingresos no es tan importante como lo es para las universidades. Así que cuando trabajan con NIH, reciben mucho valor, porque lo que a nosotros nos interesa es el bien público y la comercialización, pero no para beneficiarnos nosotros. Y esto nosotros creemos promueve crecimiento económico, porque las compañías son pequeñas, los aliados en otras partes se benefician. Esta es una introducción a la NIH. Nosotros hacemos investigación para el pueblo americano. Somos parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de la FDA y también del Centro de Control de Enfermedades, la CDC. Como dije anteriormente, somos 27 institutos o centros. Los más grandes son el Instituto Nacional de Cáncer, la NIAID,
alergias e enfermedades infecciosas, diabetes, enfermedades digestivas, salud mental, desórdenes, trastornos neurológicos. La nuestra es uno de los más pequeños, la NHGRI. También tenemos componentes internos y externos. Interno quiere decir al interior y externo es hacia afuera. O sea, la NIH es conocida por sus actividades externas, o sea, da donaciones a universidades en todas partes del mundo. La parte interna donde trabajo yo y los laboratorios son investigadores que reciben fondos internos y esos son mis clientes para los cuales yo negocio acuerdos. Yo soy la parte interna. Tenemos un presupuesto bastante grande y les muestro aquí los enlaces a la NIH. Y el segundo, IRP, es el Comité de Ética de la Investigación, todos los programas internos que tenemos con los institutos. Próxima diapositiva. Además de laboratorios, tenemos un enorme centro clínico que es básicamente un hospital donde hacemos ensayos clínicos. Lo hacemos de parte nuestra siempre, hay muchos ensayos clínicos, es gratis. Cuando un paciente se inscribe en este ensayo no necesita seguros de salud, no necesita autorización de su médico, es todo cubierto si está y es parte de este ensayo. Y cuando nos asociamos con compañías y universidades también ellos pueden hacer los ensayos en nuestros centros clínicos. O sea que le damos muy buen valor a las personas que se asocian con nosotras, porque cubrimos mucho de los gastos administrativos en este centro clínico. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, los NIH cumplen muchas funciones. Brevemente, son más famosos por el financiamiento, por dar donaciones, pero del componente interno capacitamos a científicos. Tenemos un programa muy pequeño para alumnos no universitarios, pero sí capacitamos en investigación básica, porque, por ejemplo, para los ensayos clínicos, nosotros podemos postular para patentes o para invenciones de nuestros científicos, entonces elaboramos políticas que son importantes, no solamente para los NIH, sino también para los beneficiarios de las subvenciones. Entonces es como una política de intercambio de información. La siguiente. Y luego, dentro de la transferencia tecnológica, también interactuamos con muchos grupos. Entonces acá los TTO, el TTO está en el centro. Estos son todos los grupos con los que tenemos que trabajar. Acá tenemos arriba de todos los comités de ética de la investigación que se conocen con la sigla IRB y bioética. Y creo que la semana que viene, el martes que viene, va a venir Jeff Menser para hablar de la bioética con una presentación sumamente interesante. Bueno, también tenemos que interactuar con grupos externos como universidades, empresas, también la Fiscalía General. Tenemos algunos abogados, pero tenemos que interactuar con la oficina del asesor jurídico principal. Y luego tenemos ética, no bioética, sino ética que tiene que ver con conflictos de intereses que no tienen que ver con la investigación en seres humanos. Por ejemplo, el gobierno federal, con respecto a las compras o adquisiciones, el gobierno federal tiene unas reglas muy complicadas, algunas de las cuales tienen puntos en común con la transferencia tecnológica. Luego tenemos la rama de gestión financiera, la oficina de transferencia tecnológica. Luego también tenemos las universidades, trabajamos con muchas enfermedades raras, así que hay muchas investigaciones y muchos pacientes que quieren coordinar el trabajo con nosotros. También compañías. Acá dice FNIH, que es la Fundación para los Institutos Nacionales de Salud. Están pseudo afiliados con nosotros, pero son como una fundación, son como un intermediario, por ejemplo, para recibir donaciones que no pueden llegar de manera directa a nosotros. La siguiente. Acá mucha información, pero si trabajan con nosotros, si trabajan con universidades en la transferencia tecnológica, verán que trabajamos de manera algo diferente. Tenemos organizaciones hermanas en las universidades, pero lo que no podemos hacer, porque somos parte del gobierno, es crear
empresas a raíz de nuestros laboratorios. Los investigadores no pueden trabajar para el sector privado y para el gobierno. Los investigadores de las universidades sí lo pueden hacer, pero nosotros no. No podemos recibir capital, no podemos recibir especias en lugar de dinero y son menos flexibles. Por ejemplo, las universidades pueden tener más flexibilidad y nuestros científicos no pueden ser consultores ni desempeñar ninguna función para un socio de una empresa, salvo que sea para una junta asesora científica ad honorem. Entonces, tenemos reglas muy estrictas sobre el conflicto de intereses que limitan lo que pueden hacer los científicos. Entonces, si escuchan hablar a las compañías, a nuestros socios de transferencia tecnológica, verán que las reglas son algo diferentes en nuestro caso. Bueno, si se asocian con nosotros, deseamos asociarnos con otros investigadores, podemos hacernos mediante distintos mecanismos, dependiendo de la investigación. Podemos hacer acuerdos de colaboración en la investigación donde la universidad o una organización sin fines de lucro tiene que firmar acuerdos de confidencialidad. Muchos de esos los vamos a tratar hoy, los acuerdos de transferencia de información y datos, también, como dije, las licencias de nuestras investigaciones. Tenemos una organización, tenemos una manera de licenciar sin tener patente. También tenemos acuerdos para ensayos clínicos, licencias. Nosotros podemos hacer asociaciones con empresas a través de eso. Y una colaboración es lo que llamamos los acuerdos CRADA, que son los de acuerdos de cooperación en investigación y desarrollo. La siguiente. Entonces, con respecto al tema de hoy, que son los convenios de transferencia de materiales, perdón, Ana, creo que si hablas un poco más lento, va a ser mejor para que las intérpretes puedan transmitir los conceptos mejor. Bueno, gracias. Entonces, utilizamos los convenios de transferencia de materiales para transferir materiales junto con los datos solamente a las investigaciones de investigación. Y recalco la parte de investigación en esto, porque el material se puede utilizar con fines comerciales, lo cual exigiría una licencia. Entonces, este es como el umbral para el acuerdo o el convenio de transferencia de materiales, que es solo para investigación. Para nosotros, si es con uso comercial, tenemos que seguir un acuerdo levemente diferente. La siguiente. Tenemos muchos tipos de convenios de transferencia de materiales que conocemos con la sigla MTA. No los usamos todos para lo mismo. Según la finalidad, tenemos que seguir un modelo diferente o plantilla. Y estas plantillas están en la oficina de transferencia y si quieren ver la página web, después se las hago llegar. Las MTA o los convenios de transferencia de materiales es para muestras de origen ni humano ni animal. Entonces podemos recibir o dar materiales. Voy a explicar por qué se usa, pero NIH no los exige para el material no humano. Tenemos otra plantilla para la transferencia de organismos, por ejemplo, animales. Tiene unas reglas algo diferentes y se recomienda, no se exige, pero sí se recomienda que se use para registrar una transferencia de animal. Y hay otra documentación aparte para documentos de salud veterinaria. Ahora, el material de origen humano siempre se transfiere en el convenio de un convenio de transferencia de materiales, sobre todo para dar. No tanto para recibirlo, pero para transferirlos, para brindarlos, sí tenemos que firmar un MTA. Y después les voy a explicar un poco más nuestros procedimientos. Los datos humanos, aunque no lo crean, no hay un requisito centralizado todavía, por lo menos, en lo que llamamos en el Instituto Nacional de Investigación de Genoma Humano. Utilizamos el mismo procedimiento que para material humano. Entonces, utilizamos el mismo convenio. Y podrían escuchar otros términos con las siglas en inglés SLA o VMTA. SLA es un acuerdo simple de carta. Es un documento de una sola página, muy sencillo para hacer la transferencia. Rara vez se utilizan quizás para recibir materiales, pero si lo queremos utilizar para algo más detallado, usamos otro. Y el VMTA solamente para material entrante, es decir, cuando recibimos. VMTA significa Acuerdo de Transferencia de Material
biológico. Y ya voy a hablar más adelante de estos. Ahora hablemos de los MTA o los convenios de transferencia de material estándar. Como digo, no son obligatorios. No es obligatorio usarlos, pero lo recomendamos. Entonces, si un científico se acerca y nos dice, quiero enviar, no sé, muestras de ratón, no es el animal entero ni tampoco es de origen humano, es tejido de un ratón, ¿podemos usarlo? Nosotros decimos, bueno, depende. Lo recomendamos si quiere hacer alguna cosa. Por ejemplo, si quiere restringir el uso de este material solamente al laboratorio de un beneficiario en particular. Entonces, si no quieren que se envíe a ningún otro lado, sí. Ahora, si quieren restringir el uso a un proyecto de investigación específico, quizá haya el tema de titularidad, que tienen que tratar esta muestra con un material específico. Si es para un uso muy puntual, ahí sí utilizamos el MTA. También incluye las disposiciones de publicaciones de reconocimiento y luego tener un registro de la transferencia. Depende de qué tan exclusivo es el material y qué hay tan importantes para los científicos. Entonces lo utilizamos, como digo, para muestras de ratón, por ejemplo, o depende del animal con el que trabaje, pero no el animal entero, sino muestras de tejido. Por ejemplo, para plasmas, mucha gente lo transfiere sin convenios y para anticuerpos. Para ahí se puede utilizar. Como digo, no es obligatorio, pero depende de la situación y depende de lo que necesita el investigador o cómo le parece que hay que tratar el material que envía. También mencioné el VMTA. Es un acuerdo muy interesante que significa Acuerdo Uniforme de Transferencia de Material Biológico. Es un poco más complejo que este acuerdo de simple carta, pero todos los MTAs son, como dije, solamente con fines de investigación y esto se negocia de antemano. Hace muchos años, muchas de las organizaciones crearon esta plantilla que es bastante largo y complicado, pero se prenegoció y muchas organizaciones internacionales lo suscribieron, es decir, dijeron, vamos a utilizar este formato. Entonces, si su organización lo hizo, lo pueden encontrar en autm.net y si lo buscan en Google, no les di el enlace completo, pero si van a esta página y buscan VMTA, van a encontrar el acuerdo maestro, o sea, la copia completa, la carta de implementación. Entonces, si dicen, sí, a ver, nosotros solo lo utilizamos para recibir, no para mandar, porque los términos no son exactamente lo que necesitamos. Pero para ejecutar el acuerdo, lo único que hay que firmar es una carta de implementación y se sobreentiende que va adjunta al acuerdo maestro. Y luego la firma de signatarios también es larguísima, entonces pueden buscar y ver si la organización firmó el VMTA, entonces si le mandan la carta de implementación, o sea, los materiales, deberían autorizarlo sin problema. Entonces, VMTA es otra sigla que probablemente vean en la terminología de Estados Unidos. Como dije, hay otra plantilla para transferencia de organismos, ya sea animales enteros vivos o quizás embriones congelados de animales o esperma congelada, mayormente ratones, por lo menos en nuestro caso. Tenemos una planta que también estudia peces cebras, entonces también puede ser. Y la plantilla se basa en una diferencia de los alelos, es decir, por ejemplo, un ratón cuyo gen X se modificó. Entonces es una plantilla levemente diferente eh, que no es para material humano, pero nuevamente esta plantilla está en la página principal. Ahora, con respecto al material humano, a lo que más le dedicamos y con lo que somos sumamente puntillosos es cuando enviamos material humano, porque este material se obtuvo de pacientes que acudieron a los NIH y queremos ser buenos guardianes de esas muestras y seguimos, obviamente, los deseos y el consentimiento de los pacientes. Y se utilizan con una política muy rígida para utilizar estas muestras en los NIH según el protocolo. Hay un capítulo ahí que pueden buscar y, como digo, es una política que entró en vigor en 2010, así que no es tan nueva como creemos, pero al igual que con todos los otros convenios de transferencia de materiales, utilizamos para fines de investigación, no para que las empresas fabriquen ningún producto. Esta política entonces dice que debemos cumplir
las normas más altas científicas y éticas para preservar la confianza del público y la considerable inversión que estos recursos representan. Entonces, si los clínicos quieren enviarlo a los laboratorios para diagnóstico, para servicios, o sea que si le pagamos a alguien, por ejemplo, es una muestra clínica y hay que hacer un diagnóstico y se lo envían a una compañía para que hagan un ensayo y pagan, no se puede. Esto es solo para fines de investigación. Entonces, no es un uso tan clínico como para diagnosticar a un paciente con fines de investigación. Entonces, según la política, se tiene que utilizar un acuerdo por escrito, preferentemente los que llamamos MTA, que son los convenios de transferencia de materiales. Y los NIH tienen un modelo de acuerdo que utilizan todos los institutos y centros. La siguiente. Acá también hay mucha información, pero esto es una continuación de la política para compartir los materiales humanos recolectados a los NIH. Los materiales se tienen que distribuir de manera justa, sin subjetividad de los beneficiarios calificados, teniendo en cuenta las cantidades limitadas. Entonces, si hay pacientes con una enfermedad rara y no hay muchas muestras, alguien puede decir, tengo muy poco material, no lo puedo compartir, y, no se puede, pero entonces en la medida de lo posible nosotros podemos compartir, pero sobre todo cuando se tratan de muestras humanas, las cantidades son limitadas. Entonces los materiales humanos se tienen que transferir únicamente tras recibir la aprobación bioética correspondiente. Acá puse entre paréntesis IRB, que como bien dijo Carla, son los comités de ética de la investigación, y bioética es un grupo más amplio que tratan con algunos de los mismos temas de los comités de ética de la investigación, pero otros también. Lo interesante es que para el material que recibimos no tenemos una política que exija un convenio de transferencia de materiales, sino que depende del proveedor. Entonces, en estos convenios, el proveedor es el que decide si necesita el convenio o no, porque el convenio de transferencia de materiales restringe el uso. Entonces, es el proveedor el que decide si lo quiere o no lo quiere al convenio. O sea, no necesitamos un convenio de transferencia de materiales para el material que recibimos de humanos, aunque los investigadores que lo reciben se tienen que ceñir a las reglas de otro protocolo, otra oficina de protocolo que si necesitan autorización, una exención, y eso tenemos que seguir un procedimiento aparte para el material que recibimos, pero hay una oficina de los NIH a la que se tiene que comunicar el investigador y se voy a recibir muestras humanas y ahí le dicen qué tiene que hacer. Los convenios de transferencia de materiales por lo general son unidireccionales. Usted envía los materiales, quizás recibe los resultados y los puede compartir de manera informal, pero es más que nada unidireccional. Ahora, si es una colaboración completa, o sea, de ida y vuelta de proyectos, materiales, y quizás se compartan las cosas más de una vez, tal vez tengan que utilizar una combinación de acuerdos o un acuerdo de colaboración. Como digo, el convenio de transferencia de materiales o MTA es más bien unidireccional. Ahora, si es de colaboración, si es de ida y vuelta, tenemos que hablar de un proceso un poco más complejo. La siguiente, ¿qué hacemos entonces específicamente en nuestro instituto? ¿Qué pasa cuando un investigador quiere transferir material humano? Se comunica con la oficina y dice, tenemos estas muestras y tienen que recolectarse en los NIH. No pueden ser muestras que uno compró de un repositorio o que obtuvo de alguna otra manera. Hay que obtenerlas aquí y siguiendo nuestros protocolos. Y el uso tiene que ser únicamente con fines de investigación. Entonces, normalmente son universidades. Nuestro instituto entonces va a necesitar esta información. Describimos una descripción bastante específica de las muestras para saber a futuro que nos podemos remitir a esta. Entonces, por ejemplo, el tipo de tejido, de cuántos pacientes, si el paciente tenía alguna enfermedad, un trastorno específico. Y a veces los investigadores nos envían los códigos, entonces se codifican las muestras y nos dicen cuál es el código. No es obligatorio, pero a veces es bueno tenerlo. Y luego el número de protocolo clínico. También necesitamos una descripción de la finalidad o el plan de investigación del beneficiario. Tenemos que saber si hay información de identificación personal o PII en inglés, o a un tipo de clave o código de esta información. Y por lo general no hay. En el 99% de los casos no se
comparte la información de identificación personal. Si se comparte es un poco más difícil, pero una de las cosas que exigimos, que no exigen todos los institutos, son copias en blanco de las versiones de consentimiento firmadas por los donantes, porque nuevamente queremos seguir los deseos, respetar, mejor dicho, los deseos del paciente o de los pacientes al hacer estas transferencias. La siguiente. Una vez entonces que tenemos el convenio de transferencia de material, te utilizamos la plantilla y el primer destinatario es el equipo de bioética o de los comités de ética de la investigación. Los uso de manera intercambiable porque tienen muchas cosas en común, pero es un grupo en nuestro instituto en el NHGRI que nos ayuda a hacer el trabajo de los comités de ética de la investigación. Entonces hacen la investigación, las muestras y lo comparan con el protocolo y el consentimiento según los cuales se obtuvo esa muestra. Entonces, tienen acceso a toda la información de los protocolos y a la base de datos clínica. La mayoría de las veces lo aprueban, dicen que lo van a examinar y dicen que coincide con toda la documentación, pero no siempre es así. A veces quizás hay un consentimiento muy antiguo y quizás la terminología cambió o no hayamos previsto este uso en particular hace muchos años, entonces tienen que firmar un nuevo formulario de consentimiento. A veces también hay conflictos de intereses, entonces todo esto hay que identificarlo y creo que después van a escuchar un poco más de los formularios de consentimiento y qué es lo que tienen que tener en cuenta los comités de ética de la investigación. Entonces, este componente de bioética y de comités de ética de la investigación es puntual de nuestro instituto. No todos lo hacen. Nosotros sí, porque queremos ser muy cautos al momento en que decidimos cómo enviar los materiales. Ahora, todos los institutos y centros los utilizan formularios en los que dicen sí, el consentimiento lo permite, el protocolo también. Entonces, de cierta manera, ellos dicen, yo lo examiné y estoy al firmar indicando que está todo permitido. Entonces, hacemos como esta doble verificación. Lo hacemos con bioética y a este comité independiente que dice, por favor, también revisen el consentimiento y el protocolo para ver si el uso propuesto, indicado, coincide con lo que figura en los documentos. Entonces digo, hacemos este paso adicional, pero nos parece que vale la pena, sobre todo cuando estamos trabajando con muestras humanas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el proceso? Tenemos una pequeña oficina, somos solamente 5 personas más, éramos 4 en el momento, pero ahora somos 5 y cubrimos como 40 laboratorios, algunos están más ocupados que otros, así que en este momento este proceso detallado funciona bien para nosotros, nos da trabajo, pero también estamos seguros que se siguen y cumplen con las políticas de NIH y los pacientes están satisfechos. Acabamos de terminar el 2023. El 2022 teníamos 120 acuerdos de transferencia de material humano y 58 de transferencia de tecnología. Y nosotros pensamos que vale la pena ser muy detallados y hacer todo este trabajo. Próxima diapositiva. ¿Qué, qué pasa cuando el Comité de Bioética aprueba y enviamos el MTA al el destinatario? A veces es un proceso rápido, a veces toma tiempo. Eh, Depende de quién es el destinatario, cuán estrictos son en cuanto a las políticas, porque el MTA es un contrato estándar, pero, por ejemplo, si se envía a otro país, quizás allá tengan otros requisitos. Todo depende del destinatario. A veces toma tiempo negociar los términos y podemos negociar. Le decimos, no, no queremos esto, queremos que se aplique otra ley. Puede tomar tiempo y que le pedimos a los investigadores que tengan paciencia porque no todo depende de nosotros, sino de lo que quiere el destinatario. Otra parte es quién firma el documento. Generalmente, en nuestro instituto, para MTAs de material humano, es el director clínico o el director científico y él
director de transferencia de tecnología. No es el investigador principal. Él solamente firma algo que dice, lo leí, lo entendí, que está, pero el que está de acuerdo con los términos legales es la institución y eso protege el investigador de responsabilidad. Generalmente el destinatario no es el investigador principal tampoco. Y siempre pedimos quién tiene la autoridad de firmar este documento. Generalmente es el jefe del departamento, generalmente el destinatario tiene una oficina de contratos o alguien que está encargado de firmar esto y no es el investigador principal. Hay gente que se sorprende de esto, que el investigador no firma, pero eso lo protege a él de demandas por responsabilidad. Próxima diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una transferencia de material humano? ¿Por qué es que verificamos las cosas? Hay tantos documentos, tantos correos, tanta documentación. Es mucho trabajo, pero pensamos que para los MTAs humanos es muy importante porque protege al dueño, el proveedor, porque la NIH es dueño del material y también protege al donante. Hay una manera sistemática de hacerle rastreo de estas muestras. Hay una manera de contar las muestras, cuántas hay, cuántas quedan, a dónde están ubicadas. Esto nos asegura de que no es compartido con otros para otros propósitos. El MTA dice que solamente lo pueden usar en su laboratorio para este propósito, no lo pueden compartir con otro laboratorio en la universidad, no lo pueden enviar por fuera a una empresa, por ejemplo. También exigimos que el idioma diga que el donante no puede ser reidentificado o contactado, no puede haber información identificable personal, que el donante no se pongan en contacto con el donante y esto protege la NIH de responsabilidad. Sí, tenemos que asegurarnos que hay el signatario correcto. Son normas de reconocimiento normales. Nos tenemos que asegurar que el destinatario sigue todas las leyes aplicables y reglas que tienen que ver con la manipulación de material humano en su país o lugar, sea, por ejemplo, la oficina de investigación o si se necesita ese permiso, entonces nosotros le damos seguimiento para estar seguros que ellos cumplen con sus propias normas. Otra cosa que quisiera mencionar es que para nosotros es un proceso manual, caso por caso, investigador a investigador, pero hay algunas oficinas que tienen un proceso automatizado. Quizás tengan un proceso en línea. El investigador, en vez de enviar correo a nosotros, dicen, vayan a esta línea, sometan su MTA. Pero nosotros, como somos pequeños y tenemos buena relación con los investigadores, queremos estar más involucrados. A veces el proceso de envío se pierde algo, no se obtiene toda la información y de todos modos hay que enviar correo. Así que no usamos un proceso automatizado, pero eso no quiere decir que no es buena idea. Hay algunos lugares que tienen unos bancos de datos donde el investigador puede automáticamente entrar en él y recibir el material. Aunque nosotros no lo usamos, sí tenemos un programa clínico que tiene una base de datos para darle seguimiento a muestras en ese programa. Y sí nos envían MTAs desde allí, pero de todos modos le damos seguimiento y lo discutimos. Tenemos un banco de datos aparte para hacer esa transferencia. Así que esta es una idea, hacerlo más automatizado. Eso puede ayudarles a ustedes a que funcione de manera más eficiente. Próxima diapositiva. Hasta ahora hemos hablado de la transferencia de material humano y material en general, pero también compartimos datos humanos, sobre todo datos de secuenciación, donde la gente lo analiza de diferentes maneras. Así que sí compartimos datos de secuenciación. En la NIH, los procedimientos varían según el instituto porque no hay ningún requisito central. En nuestro instituto de Genoma, usamos los mismos procedimientos que para material humano, porque pensamos mejor ser más seguros, ya existe el proceso, ¿por qué no utilizamos ese?
Es casi el mismo proceso. Es un acuerdo por escrito, revisado por el Comité de Ética e Investigación, y esto generalmente tiene que ver con datos de secuenciación. Eh, Puede involucrar a un consorcio de organizaciones que van a compartir y analizar grandes bancos de datos, o a veces hay un comité que revisa las publicaciones o restringe el compartimiento de los datos. Y la razón por la cual tenemos esos acuerdos es porque siempre existe el peligro de identificar el donante. Y esta es una manera eficiente de darle seguimiento, pero el problema de identificar el donante es un problema serio. Así que, al igual que con la transferencia de material, tratamos de compartir datos que no son identificables. No queremos compartir información personalmente identificable. Pero como ustedes saben, hoy en día es fácil y a veces reidentificar a una persona, y comenzamos a usar estos acuerdos porque un investigador vino y nos dijo, mire, yo quiero compartir estos datos, pero y va a ser de-identificado, pero me preocupa tanto que va a ser fácil reidentificarlo. Pueden ir en línea, hay tantas cosas disponibles, hay tantas compañías que le dan seguimiento a la información genética, por ejemplo, Ancestry.com. Esas compañías tienen tantos datos que si usted es inteligente y sabe la bioinformática, podría reidentificar a la persona. Así que pusimos algo por escrito que eso no se debe hacer. Y si lo hace, algo no lo podemos parar, pero por lo menos está por escrito, de que no, si obtiene el material sin identificación, no debe de ir a reidentificar el donante. También nos preocupa mucho la transmisión segura y el almacenamiento, que no lo almacenen en cualquier lugar, que tengan un disco duro encriptado o por correo seguro para enviar el material. Es muy parecido al material humano, es un proceso paralelo. Próxima diapositiva. Los acuerdos de transferencia de datos. Van a ver un número. No creo que hay una denominación estandarizada como MTA, pero hay lo que nosotros llamamos DOA o acuerdos de uso de datos. Y tenemos nuestra propia plantilla para la transformación de información. A veces compartimos otras cosas como códigos, etcétera. A veces también pueden aparecer un memorando de entendimiento si se establece un consorcio para compartir datos. O sea que las siglas que se usan son bastante fáciles de identificar. ITA es transformación, acuerdo de transformación de información. Y aquí les doy más información. Mis diapositivas serán disponibles y esto se va a grabar. Pero ¿a dónde pueden obtener más información? Nuestra oficina principal de transferencia de tecnología es la primera, Tech Transfer. Ahí donde pueden ver muchas plantillas y formularios para licencias, formularios, etcétera. Si quieren colaborar con un investigador en NIH, el segundo enlace, IRP, es para programas internos y investigadores internos. Este enlace lo llevará a diferentes laboratorios. Puede buscar dentro de cada instituto y, como dije, hay 27. Cada uno tiene un enfoque diferente. Y otro lugar donde pueden ver quién está haciendo qué, cuál investigador está haciendo qué, es el que se llama Reporter, el último. Ahí cualquier persona que ha recibido fondos de la NIH tiene que hacer un reporte y aparece en ese enlace. Próxima diapositiva. Este es todo. Esta es la información que tengo para ustedes hoy. Y como dije, mi oficina incluye 5 personas. Estamos en Bethesda, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, y trabajamos en persona y remotamente. Yo estoy teletrabajando hoy, pero voy a la oficina mañana. Soy directora de esta pequeña oficina y tenemos nuestro propio sitio web, que es el primero en rojo, genome.gov, y
el específico de nuestra oficina es genome.gov Tech Transfer. Muchísimas gracias. Y ahora tengo tiempo para preguntas, respuestas. Quizás habrán unos panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ha sido maravilloso escuchar tu presentación y aprender de la experiencia de NHGRI, el Instituto de Investigación del Genoma Humano. Creo que no encontraríamos una institución que tenga tanta experiencia tan compleja en este tema. Bueno, colegas, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener dos personas que van a discutir la presentación y después de que ellos hagan sus comentarios, regresaremos a la doctora Solovey y tendremos una discusión más amplia. Así que, por favor, compartan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, QA. Veo que algunas han hecho las preguntas en el chat, pero sería útil si las podrían poner en el QA, porque es más fácil para mí seguir una sola página. Bueno, voy a cambiar de idioma ahora. Es un gran gusto para mí presentar al doctor Carlos Burger. Él es abogado, es doctor en ciencias jurídicas, está especializado en bioética y en ética de la investigación y es coordinador del Comité de Ética Central de la provincia de Buenos Aires. Carlos, es un gusto que estés con nosotros y queremos escuchar tu perspectiva desde Argentina, desde la región sobre la sesión. Muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos. La verdad, después de la exposición de la doctora, me queda más que felicitarla por el trabajo que está realizando. Es muy difícil en nuestra región tener hasta ahora una organización como esta oficina de transferencia de tecnología, que realmente, tengo que decirlo, es envidiable. Es envidiable que tengan esta organización. Y creo que la doctora ha sido muy precisa en marcar algo que a mí me interesa, que es particularmente una relación entre los preceptos éticos y los legales. ¿Por qué? Porque a través de los MTA, de los DTA, inclusive a partir de los CTA, podemos ver cómo todo aquello que está garantizado, derechos, seguridad a los pacientes, a los donantes de muestras, a quienes han aportado datos, se traducen posteriormente en acuerdos legales. En cierta manera, podríamos decir que aquello que los comités de ética han sugerido como recomendaciones éticas pasan a ser exigibles en un acuerdo. Y esto me parece que es algo muy importante a destacar, y es parte de lo que tenemos que incorporar en la labor de los comités de ética y por otro lado también en las mismas regulaciones locales. Porque acá en Argentina también tenemos dificultades en materia legal respecto de términos que aún no han sido incorporados, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la situación respecto a la Argentina? En realidad, en el año 2012 se realizó un primer censo de parte de la Comisión de Biobancos del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, que arrojó un censo de unos 11 biobancos en el país. Aún no teníamos en ese momento alguna reglamentación, de los cuales la mayoría eran centros públicos. Esto es algo importante a tener en cuenta, porque yo creo que la aplicación de los MTA dentro de lo que son los posibles biobancos son una herramienta que hacen a la democratización del conocimiento. Por ejemplo, la doctora nos explicaba que siendo NIH una institución que está en pos de la salud pública y que justamente se puede investigar en aquellos temas que afectan a la población, es una prueba más del valor justamente del trabajo con las muestras biológicas y poder llegar a estos acuerdos. Como les decía, en ese momento en Argentina no teníamos normas. Los primeros biobancos que se empiezan a crear toman como referencia a posteriori, en el 2016, la última versión de las pautas IOMS,
dentro de lo cual aparece la noción de los MTA como un instrumento a ser utilizado para la transferencia de muestras biológicas. Pero aún no teníamos, ¿no es cierto?, una norma. Fue en el año 2020 cuando surge una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, la resolución 2940, que establece justamente la necesidad de contar con los MTA, que a su vez deberían estar evaluados por el Comité de Ética asociado al biobanco o que evalúe las áreas de investigación que desarrolla el biobanco. ¿Bien? Obviamente, esto nos pone a nosotros en una necesidad que a nivel regional, como bien dijo la doctora, se impone, que sería tratar de armonizar los términos de los MPA, sobre todo si existe una posible transferencia internacional de muestras, respetando por un lado principios éticos y por otro lado las diversas normativas vigentes en la región, cuestión que por ahí podría en algún sentido ser dificultoso, ¿no? Pero bueno, quizá trabajándolo a través de OPS, de los organismos de acreditación de comités, podríamos llegar a algún tipo de acuerdo estandarizado a nivel regional. Bueno, yo lo que tengo son algunas preguntas para la doctora. La primera es si han encontrado, si han registrado incumplimientos de los términos de los MTA. Es decir, si se han encontrado casos en los cuales se hayan incumplido estos términos, las obligaciones asumidas, y si la doctora cree necesario que en caso de incumplimientos haya una intervención o una comunicación al Comité de Ética que actuó en esa aprobación. Y después, dos preguntas más. La doctora nos mencionaba que en el caso de la transferencia de datos era recomendable, pero no exigible, la celebración de acuerdos. ¿Le parece a la doctora que sería conveniente que tengamos normas en la región que obliguen a que los acuerdos de transferencia de datos sean exigibles en todos los casos? Y por último, algo que la doctora tocó también en su exposición y que tiene que ver con el manejo de los datos, cuando se habló de la limitación en la transferencia de datos en la medida en la cual estos datos sean identificables. ¿Cómo definiría la doctora hoy en día, en base a las nuevas tecnologías, al uso de inteligencia artificial, agencias de datos, cómo podríamos llegar a un concepto de dato no identificable que permitiese el traslado de los datos? ¿Bien? Bueno, Carla, de mi parte nada más, nuevamente mis felicitaciones a la doctora, creo que su exposición ha sido brillante y sobre todo esto que rescato, ha logrado ella en su accionar en la Oficina de Transferencia de Tecnologías vincular, creo fuertemente, cuestiones éticas con el ejercicio de una práctica legal como son los acuerdos y los contratos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y antes de darle de nuevo la palabra a Ana, quiero presentar a Sara Carracedo del Programa Regional de Bioética de la OPS, que también es bioeticista y abogada también de formación, para que nos dé también algunos comentarios desde la perspectiva regional. Adelante, Sara. Gracias, Carla, gracias, Ana y Carlos por estar el día de hoy. Y Ana, realmente gracias por la presentación que has hecho, porque creo que demuestra esta idea que a veces está muy presente en la región, que es que los acuerdos de transferencia son una suerte de documentos unilaterales que firma solamente el investigador, ¿no? Que están o son de responsabilidad del patrocinador, pero no es una cuestión institucional, ¿no? El abordaje de estos acuerdos no suele ser a nivel institucional, y creo que eso es una deficiencia, como ya lo estaba mencionando Carlos también, en muchos países de la región, ¿no? Tu presentación creo que ha ilustrado muy bien que para asegurar que estos procesos de transferencia e intercambio
se realicen de manera ética y además se alineen a los marcos legales aplicables, es necesaria una oficina de transferencia tecnológica que podrá seguramente ajustarse a los contextos de cada institución, pero que además es una oficina que no agota su labor, digamos, en lo legal, en lo jurídico, sino que tiene comunicación con el área de ética, en el sentido de que con los comités de ética o con una oficina de bioética como en la organización del NIH. Entonces nos enseña que estas oficinas no viven aisladas haciendo contratos, sino que tienen relación con el investigador, con los comités de ética y que además asumen esta responsabilidad institucional, ¿no? Lograr que esos acuerdos se lleven a cabo de manera adecuada para finalmente asegurar que estos datos y estas muestras se están usando según lo acordado por el donante, ¿no? Por quien se dio las muestras, es un trabajo en conjunto, y creo que esto lo has resaltado muy bien tu presentación, y como dije, es todavía parte de la agenda pendiente de muchos países de la región y muchas instituciones dentro de los países, ¿no? Creo que nos falta crear estas oficinas o en todo formalizar el trabajo de estas áreas u oficinas que ya están llevando a cabo estos procesos para garantizar que estos acuerdos de transferencia se hagan de la mejor manera. Pero además, algo que, digamos, hemos aprendido también hoy día es que hay diferentes tipos de acuerdos según el material y los datos que voy a transferir, y que cada uno tiene sus consideraciones no solamente legales, sino también éticas de por medio para el uso, ¿no? En algunos casos va a depender de las políticas del proveedor, pero en otros casos va a depender de la información que estoy transfiriendo y demás. Entonces, no hay una suerte de fórmula única de acuerdo de transferencia, y creo que eso es importante tener en cuenta al momento de idear y planear cómo es que estos acuerdos se van a elaborar y llevar a la práctica. Y creo que esos eran mis dos comentarios generales, y al igual que Carlos, mi pregunta iba también hacia el cumplimiento de estos acuerdos, ¿no? Dado que una de las funciones evidentes de estos acuerdos es asegurar que se usen los datos o las muestras según lo acordado por quien las cedió, me preguntaba cómo es que se asegura el cumplimiento de este acuerdo en la institución destinataria. Al llevar a cabo el acuerdo, esta responsabilidad se vuelve ya una responsabilidad de la institución destinataria, o es que quien fue el proveedor tiene aún algo que decir frente a cualquier incumplimiento, como lo que señalaba Carlos. También fue una pregunta que surgió. Y nada más, espero que tengamos una buena discusión con las preguntas de los participantes. Gracias. Thank you so much, Sarah. And Muchas gracias, Sara. Y Ana, te cedo la palabra. Adelante. Bueno, creo que soy la encargada de responder las preguntas. Las fui anotando porque si no tenía miedo de omitirla. La primera pregunta de Carlos y Sara es muy parecida. Tiene que ver con el cumplimiento y la ejecución de los acuerdos. Lamentablemente, debo decir que una vez que se firma el acuerdo y se envían las muestras, es muy poco lo que podemos hacer. Tiene que ver, a ver, con respecto a si vimos casos de incumplimiento o no, no puedo decir que vimos algo burdo, o sea, que hayan compartido las muestras sin hacernos saber. ¿Y cómo nos enteramos? A veces por error. Quizás publican, hace una publicación inadecuada y la publicación nos avisa, pero básicamente es un tema de confianza. Nosotros confiamos en los que reciben las muestras. Nuestros abogados pertenecen al Departamento de Justicia
Entonces, si sucede algo y queremos hacerle juicio a alguien, tiene que ser el Departamento de Justicia el que se encarga. Y se encarga de casos solamente muy grandes. Muy grandes. Entonces, en algunos casos, estos acuerdos diría que es un acuerdo de palabra, es un acuerdo académico. Como hay intereses de investigación de por medio, son acuerdos de confianza. Tiene que haber confianza. Nosotros lo firmamos, el responsable autorizado firma, y si la persona no respeta lo que dicen, quizás nos enteramos o quizás no. Hasta ahora no tuvimos ningún problema, pero debo decir que el motivo por el que se implementó esta política sobre material humano es porque la gente se eh, causaba problemas. No se rastreaban las muestras, a veces se lo llevaban a una empresa sin avisarle a nadie y luego se armaba todo un lío en que hasta el Congreso de los Estados Unidos se implicó. O sea, hubo audiencias ante el Congreso porque no había manera de rastrear las muestras, pero desde que sucedió esto y se consideraron los acuerdos, ha habido muchos menos problemas. Nuestro instituto, por ejemplo, no tuvo ningún problema hasta ahora. A veces se puede resolver todo de manera informal porque es entre dos científicos o dos universidades y quizás la mayoría de las veces nos avisen y dicen, mire, recibí esta muestra y ¿qué hacemos? Entonces ahí firmamos otro acuerdo. Entonces hasta ahora todo ha sido muy ameno, digamos, pero si pasa algo verdaderamente preocupante, hay muy pocas maneras, digamos, de tomar medidas. Y como digo, los abogados del Departamento de Justicia son los que deciden litigar o no. Entonces, como digo, es un acuerdo de honor, de palabra, digamos. Firmamos y hasta ahora nos ha dado resultado. Esa es la primera pregunta. La segunda es si hace falta tener acuerdos estándares para el intercambio de información. No sé, porque quizás la política de los MTA se implementó hace tanto tiempo que la secuenciación de los datos humanos no era ni tan rápido ni tan fácil y en el 2010, sin preverlo, pasó, pero ahora las máquinas son rapidísimas y podemos hacerlo para pacientes individuales. Entonces, creo que depende de cada persona. Nosotros decidimos que es igual de importante tener acuerdos para datos que para materiales, pero no estoy segura de por qué no ha sido obligatorio en los NIH, pero yo diría que todas las oficinas lo hacemos, ¿no? Porque es tan importante para los datos como para los materiales, porque no creo que sea posible brindar los tipos de datos que nunca se puedan llegar a identificar, que era otra de las preguntas. Como mencionó Carlos, entre la inteligencia artificial y todos los datos que hay, sobre todo los, las bases de datos de ancestros que recopilan información de muchísimas personas. De hecho, la policía utiliza estos datos de árboles genealógicos para identificar a delincuentes. Entonces, bueno, de alguna manera en el futuro siempre va a haber este componente de confianza. O sea, sí, uno lo firma con fines de investigación, pero no para que lo vendan ni nada. Eso lo hacemos con una licencia. Nosotros no otorgamos licencias en los NIH. Las universidades sí, pero el gobierno no. Entonces, si es con fines comerciales es otra cosa. Ahora, para investigación es como esta relación de amistad y confianza, además de tener estos acuerdos. Que- creo que Creo que eso era todo. Eso es todo lo que yo anoté. No sé si hay alguna otra pregunta. De ser así, se las contesto con todo gusto. I seem to recall that Carlos had Creo a que Carlos question that tenía sort of fell through the cracks. Carlos, no sé una si otra estoy pregunta. incorrecta, no sé si hay alguna pregunta que no, que se nos escapó o quizás alguna repregunta. Y lo mismo, Sara, si hay algún tema por aclarar. Me dejan saber y según sea, luego pasamos a las preguntas de la audiencia. Adelante.
Perdón, Carla, no, la doctora ha respondido satisfactoriamente las preguntas que yo hice. Quizá una de mis temas tendría que ver con, que la doctora lo mencionó, cuando nos dice que no entiende por qué nos exige, debería ser exigible. Entonces, mi pregunta tenía que ver con si sería conveniente que dictemos normas en la región, en los diversos estados, para que por ley sea obligatoria la exigencia de estos acuerdos, ¿no? Y que esto sea parte de las leyes que rigen la investigación en salud. Pero la doctora lo ha respondido satisfactoriamente, porque ella comenta, bueno, no sé por qué no se exige, pero es de buena práctica en NIH la exigencia de estos acuerdos en el manejo de datos, ¿no? Ah, y la otra pregunta, ahí sí, ahora me acordé, ¿cómo podríamos definir el dato no identificable? Porque la doctora había comentado que cuando el dato fuera reidentificable, hay restricciones para la transmisión. Entonces, ¿cómo identificamos un dato no reidentificable teniendo en cuenta todas las tecnologías existentes? Es decir, NIH, cómo llega a la conclusión que ese dato sí podría ser transmitido porque no sería identificable. No sé si quedó clara la pregunta más o menos. Bien, sobre todo porque la misma doctora en su exposición nos dice, bueno, un investigador me dice, este dato no sería reidentificable, pero con tanta tecnología disponible puede ser identificado. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que un dato no sea identificable en un 100%? Si es posible, ¿no? O si realmente tendríamos que ya optar por la restricción del uso, ¿no? Yo quería agregar solamente una cuestión, dado que Carlos lo ha mencionado, ¿no? Esta idea que muchas veces tenemos que regular algo va a ser de que todo vaya de maravilla. Y esto no siempre es así, ¿no? Una regulación va a ayudar cuando esa regulación es buena y además responde a lo que éticamente debería hacerse en la investigación, ¿no? Pero para estos casos, a veces no siempre la mejor salida sea ultra regular, sino más bien promover esta confianza que Ana mencionaba sobre, por ejemplo, cómo aseguramos que estos MTAs o estos acuerdos realmente se cumplan en la práctica, ¿no? Entonces, fortalecer la confianza entre la comunidad científica, quienes donan las muestras, las instituciones y demás, y promover buenas prácticas en el tema, ¿no? Educar, capacitarnos en temas como estos, creo que ayuda a que esta confianza también crezca, ¿no? Este era mi comentario. Sí, ojo, perdón, Carla, un segundito, complementando lo que decía recién Sara. Yo no estaba diciendo que la regulación sea la panacea, sino que justamente frente a lo que planteaba la doctora, que sea obligatoria la exigencia de los acuerdos. A eso me refiero. Después, en cuanto a los términos, como bien dice Sara, dependerá de cada caso, dependerá también del tipo de proyecto, pero bueno, frente a esto, que en relación a los MTA casi no hay discusión de su exigencia, si deberíamos también propiciar que los DTA también fuesen exigibles obligatoriamente. Ahí era cuando yo hablaba de regulación, ¿verdad? A la exigencia de un contrato, de un convenio. Thank you. Gracias. Entonces, volviendo a la primera pregunta sobre eh, la información identificable o reidentificable y todo este concepto que es medio complejo. Cuando nosotros enviamos los datos de secuenciación, lo mejor que podemos hacer es no brindar ningún tipo de información sobre el donante. Entonces decimos, a ver, se lo envían a alguien para hacer, no sé, un análisis, para ver si hay una mutación en en un caso o en otro, pero sin decir quién es el paciente, a menos que sea una enfermedad rara que corresponde a alguna composición en particular, pero de lo contrario, eliminamos toda la información que permite identificar al paciente. Nombre,
y cualquier dato que permite identificarlo. Pero creo que no es 100% posible hacerlo tan anónimo que nadie nunca pueda dilucidarlo, porque tenemos los datos de secuenciación y a partir de la secuenciación pueden decir si es hombre o mujer. Tienen acceso a todo tipo de publicaciones y cosas que pueden hacer. Así que sí, podemos eliminar la mayor cantidad de datos posible, pero 100% francamente no, porque la información de uno está en el código, entonces va a ser muy difícil. Y es por eso que es importante el tema de la confianza. Le estamos diciendo, vas a firmar este convenio que dice que no va a intentar identificar a la persona y recalcar también la importancia de la confianza, porque sí, es bastante fácil identificar a una persona, pero es importante que como guardianes, científicos, investigadores, tengamos nuestro propio código de ética en la investigación. No solamente firmar el acuerdo, entender que es importante y luego hacer cualquier cosa. Entonces, como digo, no creo que es posible brindar información que permita 100% de anonimato, pero no se puede. Como digo, hay excepciones. Por ejemplo, es una enfermedad rara que se sabe que está en un determinado grupo de población. Y también tenemos el equilibrio entre las regulaciones, exigir de los MTAs y en nuestro campo aceptemos, son todas personas sumamente inteligentes. Si usted recalca por qué es importante al margen de firmar el acuerdo es un papel que se firma y hay gente que le importa o no. Pero tenemos que entender que tenemos obligaciones éticas como investigadores y que tenemos que cuidar a los pacientes. Entonces, tiene que haber confianza sí así, porque nosotros soltamos, o sea, soltamos el control y a pesar de que es anónimo, se sabe que se puede reconstruir, pero es importante tener una política y explicar por qué es importante. La idea es facilitar el trámite lo más posible. Por ejemplo, hay convenios de transferencia internacionales y quizás creo que están haciendo algo similar para los datos, pero no sé muy bien. Bueno, no sé, espero haber respondido aunque sea en cierta medida a la pregunta. Muchas gracias, Ana. Tenemos muchísimas preguntas y estamos tratando de presentarlas de manera tal que respete como un flujo en la conversación. Entonces, alguien estaba preguntando sobre las disposiciones de ciberseguridad y si estos MTA se refieren a este tema y de qué manera. Tenemos un lenguaje normalizado de los DTA que se va a transferir a través de un disco duro encriptado o correo electrónico seguro o a través de Globus o algo, pero sí incluimos cómo van a hacer la transferencia de los datos, porque va a haber muchos datos y aunque ha sido de-identificada, todavía es información sensible. Y podemos ser flexibles, con tal que esté seguro con un correo electrónico con clave, etcétera. Le pedimos qué es lo más fácil para ustedes utilizar y lo incluimos, pero sí decimos que hay que transferirlo de una manera segura. Bueno, eso es interesante y me hace pensar en la próxima sesión, cuando vamos a hablar más sobre los diferentes roles, qué hace exactamente el investigador, qué hace el comité de ética. Hay otra pregunta que tiene que ver con este aspecto de procedimiento o trámites. La pregunta es, ¿usan firmas digitalmente certificadas para los MTAs? Sí, usamos una variedad de firmas. Aceptamos casi cualquier firma. Hay lugares, no nosotros, pero quieren que sea en tinta, en un pedazo de papel enviado por correo. De vez en cuando nos piden que envíennos este pedacito de papel firmado con tinta. Nosotros no exigimos eso. Usamos DocuSign, que es una aplicación. También usamos Adobe para documentos, para firmar documentos. Y tenemos una tarjeta de identificación especial. If nothing else works, I will sign, scan it Si in. nada más yo lo firmo, lo escaneo y lo envío. Así que aceptamos casi cualquier cosa.
No somos muy exigentes. Lo importante es quién lo firma. Y sí sé que hay algunos lugares donde sí necesitan el papel en mano, pero nosotros no. Aceptamos cualquier firma que sea aceptable. Question, someone's asking for clarification because Alguien hace una pregunta sobre aclaración. Cuando presentan este proceso para las MTA, se refiere a la planilla general de la NIH que incluye copias en blanco del formulario de consentimiento firmado por el donante. ¿Y qué quiere? La pregunta es, ¿qué quiere decir una copia en blanco del consentimiento? Esa es una pregunta muy buena. El MTA es específico a la NIH. Casi todos los institutos usan esa planilla y el investigador firma una atestación que es parte del proceso común de la NIH. Pero el formulario de consentimiento es específico al Instituto de Genoma. Quizás otros lo hacen, pero no estoy segura. Cuando hay muestras humanas, le pedimos al investigador nuestro protocolo y consentimientos son enmendados con frecuencia. Así que cuando el comité de ética aprueba el formulario de consentimiento, 2 semanas más tarde hay un cambio y en 2 meses otro cambio o han añadido algo, el estudio cambia. Entonces, un protocolo puede tener 10 versiones de un formulario de consentimiento. Así que como le pedimos a los investigadores para esta muestra, ¿cuál fue la versión firmada por el donante? Y mándela a nosotros en blanco, porque no queremos ver el nombre del paciente, ni su sexo, ni nada. Queremos ver la versión en blanco que firmó. ¿Cuál de la versión de las 10 que existen firmó el paciente? Eso es mucho más específico, porque si se cambió el formulario, quizás añadieron lenguaje y en ese momento el comité de ética puede decir, esta muestra cumple con este consentimiento y lo permite. Si los investigadores tienen buenos archivos, dicen que este donante firmó el consentimiento número 10 y le vamos a enviar a ustedes el consentimiento número 10 y ese es el que lo pedimos. Una perfecta transición a una pregunta sobre algo que has mencionado. Tú te has referido al Comité de Ética de la Investigación, al IRB, y también te has referido al Departamento de Bioética, que en el NIH es un departamento de expertos bioeticistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tareas? ¿Qué va al comité de ética, que ahora en NIH es un comité central, y qué va al departamento de bioética, a los expertos bioeticistas? Mhm. Yeah, that's also a very good question. So, Sí, muy buena pregunta. Y acabamos de hacer una reorganización recientemente del departamento IRB, de los comités de ética de la investigación, pero como dijiste, hay uno central. Antes habían diferentes, pero nuestra oficina no trabaja con ellos. Según yo entiendo, esta es la oficina que aprueba protocolos. Si un investigador quiere comenzar un protocolo clínico y que le aprueben el protocolo y que haya consentimiento, hay todo un proceso de revisión científico que va al comité de ética de la investigación. El comité se reúne, lo discute con el investigador y ellos ofrecen la aprobación. Dicen que ha sido bien escrito ese procedimiento y el paciente puede firmar esos formularios. Esa es la función principal. Es mucho más clínico el proceso. Ellos son los que toman las decisiones para los investigadores de NIH. Pero el departamento de bioética, y creo que diferentes institutos tienen diferentes grupos. Nosotros tenemos nuestro propio grupo, lo llamamos un equipo. Quizás haya un equipo central de bioética, no estoy segura, pero sí tenemos un grupo de personas y creo que van a escuchar a uno la próxima semana y él lo explicará mejor. Y esas personas
ayudan a los investigadores a escribir sus propuestas. Tienen que ver más con, digamos que en un estudio hay un conflicto o digamos el estudio está en pie y algo ocurrió con un paciente y necesitan asesoramiento. Ellos lidian con la política, redactan las políticas de NIH sobre ética. Ellos nos ayudan a nosotros. Su papel es mucho más amplio que el del Comité de Ética de la Investigación, que solamente aprueba. Este otro departamento comparte datos con pacientes. Es un papel mucho más amplio. La IRB, o sea, el Comité de Ética, es muy específico, mientras que bioética tiene un grupo más general. Cada NIH tiene su propio equipo. Nosotros tenemos nuestro propio equipo. No sé si he respondido a la pregunta, pero puedo garantizar que la próxima semana van a escuchar hablar un poco más sobre esto. Sí, y puedo añadir de mi propia experiencia, porque antes de venir a La Pajo trabajaba en el departamento de bioética en NIH, donde hacía investigación sobre bioética, pero cada investigador de bioética, y digo, alguien que investiga la bioética, no un científico que confirma que la investigación es ética. Un investigador de bioética investiga cómo vamos a utilizar esto en el futuro, cuáles son los problemas, qué podemos hacer mejor, qué es la cosa correcta de hacer en tal caso, donde no queda, por ejemplo, en un caso en que no queda muy claro qué es lo correcto de hacer, o sabemos lo que se debería hacer, pero no estamos seguros de que si lo que deberíamos hacer a base de lo que existe debe ser cubierto por un instrumento legal, un requisito legal. Tenemos que estar conscientes de que todavía es un área donde hay mucho trabajo conceptual por hacer y mucho de ese trabajo se relaciona a algunos de los desafíos mencionados por algo a lo cual se refirió Sara. Bueno, tú has hablado de tu papel desde la perspectiva de la NIH, pero estos son contratos entre dos instituciones. Ustedes hablan o tienen que ver con otras instituciones en otros países que quizás no tengan reglamentos parecidos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la experiencia del otro lado? O sea, aquellas personas que se Yeah, so you're right. Not all the countries and not even all organizations have the same regulations in place. So when we hear from other organizations that maybe don't have an MTA in place, enteran de otra organización que no tiene un MTA, nosotros siempre ofrecemos usar una planilla. Decimos, por ejemplo, en otro país hay un hospital universitario que nos quieren mandar muestras humanas y técnicamente no tenemos que usar un acuerdo para recibir algo. Honestamente, si recibes algo sin algo por escrito, puedes hacer lo que te dé la gana con eso. No hay nada por escrito. Pero como queremos tener cuidado con material humano, entonces nosotros ofrecemos el nuestro. Decimos, vamos a usar nuestros
nuestras planillas, se las enviamos al destinatario y le pedimos al otro que esté de acuerdo con esto. Así que con mucha frecuencia ofrecemos nuestra propia planilla, porque como usted es el dueño del material, quieren algo por escrito, les recomendamos que hagan por escrito, pero se lo dejamos a ellos. O estamos dispuestos a usar nuestra propia planilla y aunque diga NIH arriba, podemos poner el nombre del proveedor y el destinatario. En ciertos acuerdos se dice, esta es nuestra política y esta es la ley de nuestro país y es no negociable. Eso es bien difícil. Una vez que nos dicen que esa planilla se basa en la ley de su país y, y no podemos aceptarlo porque a veces esa planilla dice que solamente las leyes de ese país se aplican y no lo podemos aceptar. Si están estableciendo algo, por lo menos de parte de nuestro lado, pensamos que todo debe ser negociable porque cada caso es diferente. Si ustedes establecen algo firme que dice no se puede cambiar, es mucho más difícil. Yo sé que si dicen que no es negociable, si nos envían algo que dicen que es no negociable, toma mucho más tiempo porque lo tenemos que enviar al abogado principal a ver si está bien o no y puede crear mucha dificultad. No, nunca se sabe lo que hay que negociar. Lo más difícil es eso. Nosotros generalmente somos muy flexibles. Podemos firmar algo muy sencillo. Por ejemplo, la ley que gobierna, la cláusula principal es la ley de los Estados Unidos del Distrito de Colombia. Pero si no podemos llegar a un acuerdo y estamos negociando con Inglaterra y solamente quieren usar la ley inglesa, entonces eliminamos esa cláusula y no decimos nada. Llegamos a un compromiso. Si en el futuro pasa algo, bueno, se decide en ese momento. No, bueno, nunca tenemos que ver con el protocolo Nagoya, porque no sé si somos signatarios, si los Estados Unidos es signatarios, y eso es algo por encima de lo que hago yo. Así que no, en mi oficina nunca he visto algo relacionado con eso. En cuanto a documentos o relaciones internacionales, tratamos de ser flexibles. Lo peor es cuando dicen no negociable, acepten o no. Bueno, queremos tener una relación. ¿Por qué no dicen eso? No lo aceptamos. La palabra que yo andaba buscando, patrimonio es resources, genetic resources y recursos genéticos. Yo he estado en algunas reuniones internacionales organizadas por la Universidad de Georgetown sobre MTAs, donde se ha discutido el protocolo de Nagoya. Tiene que ver con la biodiversidad biológica y en algunas jurisdicciones como los Estados Unidos no lo consideran como una guía, una pauta para los MTAs, pero sí la consideran como pauta o guía para temas que tienen que ver con diversidad biológica. En aquellos países donde no hay guías específicas para la investigación humana y nos fijamos en los instrumentos internacionales que existen, he visto que este protocolo de Nagoya se ha utilizado como guía para temas que tienen que ver con investigación humana. Una otra pregunta que apareció en el chat tiene que ver con el papel de los biobancos. Biobancos versus el uso de una MTA. ¿Podría aclarar cómo se relaciona el uno al otro? No quiero tratar de responder. Bueno, los biobancos, lo que nosotros a veces llamamos repositorios,
tal que sea permitido por el protocolo y el consentimiento, sí les alentamos a usar repositorios, bancos, biobancos, porque uno de los objetivos de NIH es que el material se distribuya al nivel más amplio posible. La NIH y sus institutos tienen contratos con algunos repositorios bancos, Coriel, CO, RIL, que almacenan diferentes líneas celulares y las distribuyen a NIH y por fuera también. Así que sí trabajamos y sí depositamos nuestro material en estos repositorios. Y Corial es uno muy común porque es un contratista con NIH y tenían una relación con nosotros, pero hay otros también. Para muestras humanas puede ser un poco más complicado porque una vez que se inmortaliza una línea celular y se enmienda, está un poco más alejada del donante y es más fácil, pero de todos modos hay que tener cuidado. Y en nuestro instituto no depositamos mucho porque generalmente las muestras tienen que ver con enfermedades raras o vienen directo del paciente para análisis diagnóstico. Pero sí utilizamos repositorios o los biobancos y el acuerdo es que el repositorio tiene un acuerdo. Quizás le añadimos términos. Por ejemplo, acabamos de tratar de depositar algo y queremos añadir la cláusula sobre no reidentificar al donante, por ejemplo. Sí los usamos, pero para material humano es un poquito más complicado según cómo se creado o células, si se usan células madres, es una situación más delicada, cómo se crearon esas células, qué material se utilizó. Es más fácil depositar anticuerpos, plasma, antígenos, plásmidos para propósitos de investigación, pero material humano es más difícil, pero sí es posible, sobre todo para las líneas celulares. Gracias. No, hay una pregunta sobre, no hay información sobre la divulgación de los materiales, o sea, una cláusula a la que usted se refirió de manera indirecta en la presentación, pero si puede explicar cómo lo manejan en los NIH. Cada consentimiento, por lo menos los modernos, porque hay un problema con los consentimientos más antiguos, pero los formularios modernos tienen una sección que dice uso futuro de datos de sus datos inmateriales y hay ahora una fórmula estandarizada que se utiliza. Y sé que cuando enviamos el formulario de consentimiento le decimos, por favor, lea la página 3 porque hay una sección que se refiere a para qué se puede usar y para qué no. Creo que Jeff se va a referir a esto con más detalle, pero antes la terminología que utilizaba era más restrictiva, mientras que ahora se le puede decir al paciente, esto se puede compartir con otros investigadores con fines parecidos o con fines comerciales, lo cual da lugar a licencias. Entonces hay toda una sección que supuestamente tiene que leer el paciente y firmar que se refiere a ser más laxos. Creo que esa es la pregunta y nuevamente no lo examinamos en mucho detalle, pero en esa sección sí se refiere a temas como, por ejemplo, podemos crear células IPC, células madres IPC, podemos compartirlo con investigadores, con empresas. Es decir, hay una formulación, como digo, estándar que aprueba y revisa la unidad de bioética y de los comités de ética de la investigación. Entonces, eso es lo que señalamos cuando hacemos transferencias. Gracias, Ana. Hay muchas preguntas, pero Carlos, Sara, adelante. Sí, Carlos y Sara, si quieren hacer otra pregunta o compartir la información sobre el punto de vista de la región. Había una pregunta. A ver, usted mencionó los acuerdos SLAs y los MTAs. Entonces, esto se relaciona con el uso no comercial de los acuerdos SLAs. No sé si puede elaborar un poco más
sobre todo recalcar la distinción entre los dos, porque una pregunta. SLA significa acuerdo simple de carta. Como digo, es una sola página con algo mínimo. Se utiliza como para empezar a documentar lo que se está transfiriendo. El motivo por el que digo que no nos gusta usarlo mucho es porque es demasiado simple. No me quiero hacer la abogada y decir que complicado es mejor. Lo sencillo está bien, pero a veces es demasiado simple. Entonces, para el material humano, el SLA dice, vamos a transferir esto, quizás hay un fin de investigación o quizás no. Le estamos transfiriendo estas células con muy pocas restricciones. Simplemente documenta la transferencia. Y con todo gusto lo utilizamos para algo como quizá plasma, anticuerpos, nada demasiado, digamos, complicado. Y se puede usar y decir, bueno, que quiero tener un registro de la transferencia porque si alguien nos pregunta dónde mandaron esto, en vez de decir no sé, sacamos esta carta. Es una carta sencilla. Si la busca en inglés, SLA se utiliza mucho, pero una vez que son materiales más delicados, como de origen humano o animal, no tiene suficiente información y detalles para agregar. Entonces debemos decir, agregar esto y esto. Entonces, como digo, depende del material. Por digo, para algo no demasiado complicado se usa, pero como digo, es básicamente un registro de la transferencia nada más. Es algo que dice a dónde se mandó la muestra y prácticamente nada más. Los pueden buscar en internet y van a ver. Si ponen SLA, Simple Letter Agreement, van a ver que son muy comunes. Thank you so much. Bueno, muchas gracias. So I'm thinking we have 15 minutes left. Nos quedan We have 15 obviously minutos incredibly y tenemos que ir cerrando. Ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Me parece que estamos pasando por un tema de acordeón. Empezamos así cerrado, como si fuera algo sencillo y único, y luego empezamos a abrir el fuelle del acordeón y vemos que hay muchas como notas musicales y muchas combinaciones posibles. E incluso por ejemplo, varias unidades como la Oficina de Transferencia de Materiales que no existe en la mayoría de las instituciones de investigación de la región. Y creo que a medida de que estamos haciendo esta transición a hacer la investigación de manera mejor, con mejores reglas, todos queremos aspirar a las máximas reglas éticas. Y cuando comenzamos el martes pasado con esta serie de talleres, yo les recordé a todos el por qué empezamos a hablar de los MTAs como parte del trabajo desde el Programa Regional de la OPS de Bioética. Y es porque en las pautas 11 y 12 del CIOMS sobre el uso de material genético y datos afines para investigación, menciona estos convenios MTA sobre hacer la importancia de hacer investigación de manera ética. Y en ese documento del CIOMS es de diciembre de 2019. Me parece que pasó muchísimo desde esa época, ¿no? Pero todavía estamos intentando formalizar muchos de los procesos del tema y que son indispensables al momento de investigar. En muchos casos, y esto es algo que se mencionó en la sesión anterior, en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos de la región, no tenemos ningún tipo de reglamento o regulación que entra en los detalles necesarios. Pero uno de los presentadores la semana pasada nos recordó la importancia de los requisitos de política o los requisitos normativos. Si están en un país que no hay ninguna regla orientativa, pueden redactar una política que se adhiera a este nivel más alto. Entonces, sí, veo preguntas y comentarios en el chat y veo que hay muchas ganas de seguir haciendo esto, porque lo que vimos es que con mucha frecuencia estos documentos se perciben como burocráticos y nada más.
Y me alegra mucho haber tenido esta conversación porque nos explica la importancia que tienen estos documentos, también cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras funciones al momento de asegurar que procedemos de manera responsable, ética, y que esa muestra que se obtuvo de un paciente, que participó en la investigación y para un fin en particular, se trate con el mayor respeto posible a lo largo de todo el proceso y que hagamos la investigación respetando a rajatabla los deseos de los pacientes que tan generosamente contribuyen a la investigación y también tratar de ver qué otros riesgos pueden surgir en la investigación y no desatender los detalles. Y Ana, como dijiste, y esto es algo que siempre recalco y lo mencioné la semana pasada también, la investigación es una institución que se basa mayormente en la confianza. Y nosotros podemos afianzar y reforzar todos los componentes, pensar en todas las reglas que se nos ocurren, pero verán los que ya trabajan en este tema que hay mucha confianza de por medio en todo lo que hacemos. Tenemos que asegurarnos entonces de lograr un equilibrio entre la confianza y la responsabilidad y también generar confianza responsable y que generar confianza no es una excusa para decir, ya sé que va a salir todo bien y darle la espalda a los problemas. O sea, no es una justificación para ser negligentes, ¿no? Y me parece que es importante recordar esto cuando avanzamos en la región en este tema. Y una de las preguntas que nos vamos a hacer en la cuarta sesión de esta serie de talleres es ¿cómo debería ser el futuro, el panorama jurídico? Porque somos muy conscientes de que a veces tendemos a exagerar con las reglas y los reglamentos, porque si es un instrumento jurídico, se puede exigir su cumplimiento. Y esa no es la idea. El mensaje de la Oficina de Bioética de la OPS es recalcar constantemente que la investigación, para que sea ética, se tiene que abordar como sistema. Necesitamos los reglamentos, la capacitación de los investigadores, de los comités. Tenemos transparencia. Es decir, necesitamos muchos componentes y cada vez que nos parece que hay una receta mágica que va a resolver todo, vamos a fracasar. Entonces, me parece que es una suerte haber podido tener la oportunidad de escuchar expertos como a Ana, a Carlos, a Sara, a muchos integrantes de comités, a investigadores y a autoridades sanitarias que están sumamente comprometidas a reforzar la gobernanza de la investigación, sobre todo cuando se trata de muestras humanas de la región. Entonces, no sé si Sara, Carlos o Ana tienen alguna reflexión final para compartir con el público. Yo puedo hablar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quisiera decir que la comunidad de transferencia de tecnología tiene mucho compañerismo, contesta preguntas y todos están más que dispuestos a ayudar dentro de los institutos, afuera. Así que si tienen cualquier pregunta, se pueden comunicar conmigo. Yo los puedo poner en contacto con la persona indicada en los NIH para contestar la pregunta que tengan. Y si quieren crear más redes, esta organización AUTM tiene una reunión anual en los Estados Unidos. Todos los años tenemos esta conferencia internacional sobre transferencia de tecnología. Así que si quieren obtener más información o conocer a más personas, la próxima es en febrero de este año en San Diego, California. Pero AUTM
A ver, tiene tanto organizaciones universitarias como el gobierno, pero me parece que es un excelente foro para conocer a más personas. Todo es presencial. Y para mí, como digo, lo que a mí respecta, si tienen preguntas, por favor, envíenme un mensaje por correo y si yo no puedo contestar, los voy a poner en contacto con la persona indicada. Como digo, hay mucho compañerismo en nuestra comunidad y la transferencia se da a todos los niveles, ya sea para doctorados, para abogados, médicos, empresas. O sea, es una comunidad muy diversa y muy compañera que cubre varios ámbitos. Muchas gracias. Thank you, Ana. Carlos. Gracias, Ana. Carlos. Bueno, de mi parte, nuevamente un agradecimiento a Ana por su exposición, Carla por este evento tan importante, este workshop que está desarrollando OPS, Sara, como siempre, una panelista de lujo. Y por otro lado, me quedo con algunas cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Se habló mucho en el encuentro sobre lo que es la confianza como una de las reglas fundamentales en la investigación, y observé que una de las preguntas o comentarios del público apuntaban mucho a la educación. Entonces, qué importante es, como bien decías, Carla, que más allá de que exista una ley y que debamos que cumplir con determinados requisitos porque son legales, que tengamos investigadores que no se planteen la posibilidad de violar estas normas, ¿no es cierto? Que tengan incorporado en su educación en valores de tal manera que no necesiten de una norma o de una regla para cumplir con estos preceptos obligatorios. Y creo que realmente eso es algo que se debe bregar desde la bioética y no es una tarea fácil y lo sabemos, ¿bien? Y por otro lado, como bien decía Carla, se está abordando este tema de manera tal de desburocratizarlo, ¿no? Uno asocia mucho a los instrumentos, a los acuerdos, a los convenios, como cuestiones rígidas, burocráticas, y lo que se está tratando de ver en estos encuentros es cómo se puede entrecruzar con los aspectos éticos, y como decía también Ana, no basándose en cuestiones rígidas, sino en algunas cuestiones negociables. Fijémonos que Ana, que nos hacía una diferencia entre lo que eran los consentimientos informados antiguos y los actuales, cómo hemos debido modificar determinados conceptos, basándonos obviamente en la precaución, en la seguridad, pero también dándonos cuenta de la importancia de la información como fuente para investigaciones y también el material biológico, ¿no? Entonces, siempre estamos trabajando, caminando, haciendo un camino que en definitiva nos lleva de los viejos modelos a los nuevos paradigmas, pero siempre en un marco protector de los derechos y de los pacientes y participantes en investigaciones. Así que bueno, muchas gracias y bueno, hasta cualquier momento. Y seguiré en el taller, obviamente, a los 4 encuentros. Gracias, Carlos. Sara, ¿algún comentario final? Sí, yo solamente quería decir que en realidad este taller va a servir de mucho porque es como que se ha abierto la puerta a este gran tema desde la sesión pasada. Entonces, la sesión pasada hablamos de estas políticas institucionales, nociones básicas. Hoy hemos descubierto que estas políticas institucionales se operativizan a través de esta oficina, ¿no? de transferencia tecnológica, pero que esta oficina no hace todo sola ni de manera aislada, sino que tiene comunicación con los otros actores involucrados, y algo que es muy importante es, y que vamos a ver en las siguientes sesiones, sobre estos roles de cada uno y sobre todo el comité de ética, porque en la región parece ser que cuando algo tiene que hacerse de manera ética, es el comité quien se hace el responsable y no debería ser así, ¿no? Entonces, digamos, vamos a seguir ahondando en ese tema, lo cual me parece genial porque además educa, ¿no? a los investigadores, a miembros de comités de ética, de instituciones y demás, sobre cómo debemos hacer esto y qué debemos empezar a hacer en nuestras instituciones, en nuestros países, para garantizar que estos acuerdos de transferencia de muestras de datos se realicen de manera ética en la región. Muchas gracias por la invitación y estaremos en la siguiente sesión. Gracias a todos los que hicieron esta actividad posible.
a Silvina Costa, que nos da apoyo manejando la sesión, nuestros colegas Marcy Neal y Nam Fung haciendo la grabación posible, y los intérpretes que hacen posible que hablemos en dos idiomas. Muchísimas gracias y hasta el martes que viene. Hasta luego. Thank you. Bye-bye.